¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Seguridad y Justicia Somos Todos. Hoy tenemos casa llena. Me da muchísimo gusto recibir en este estudio, bueno, esa parte indispensable de esta fórmula, que es el licenciado Miguel García Fredriksen, que es presidente de la CONACEJU. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Julio, con el gusto de siempre estar aquí en el programa y, como dices, vestidos de gala con la personalidad que nos acompaña. Exactamente, hoy nos acompaña el abogado Armando Villarreal Guerra, que fue procurador del Estado, una larga carrera docente también, muy interesante. También una labor docente, efectivamente, y en la Procuraduría, pues haciendo ahí un esfuerzo por que las cosas salieran lo mejor posible. Les agradezco mucho la invitación y de verdad me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. La finalidad de esto es platicar un poco acerca de su ejercicio como procurador y contrastarlo con la actualidad. Bien. Entonces, me gustaría comenzar partiendo desde un punto, cuando usted asume el cargo, le da forma a la Subprocuraduría de la Prevención del Delito, y que esto sienta un precedente muy importante en el Estado en cuanto a este tema. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Es ¿Cómo correcto, fue eso? es correcto. Mira, realmente cuando yo llego a la Procuraduría en el año 2003, efectivamente había un área que era la Subprocuraduría de Prevención del Delito. No es que estuviera acéfala, tenía personal asignado y personal que estaba realizando o tratando de realizar las labores propias de lo que es la prevención del delito, que de suyo, pues como que suena raro. A mí varias veces algunos procuradores de otras entidades me decían, oye, ¿qué haces tú con la prevención del delito? Pero bueno, sí estaba ya creada una entidad, una dependencia de la Procuraduría, y lo que yo hice realmente fue, como soy un convencido realmente de que la prevención es un elemento fundamental, porque no solo el problema de los delitos no es un juego de policías y ladrones. El problema de la seguridad pública va mucho más allá, y uno de los elementos fundamentales, según lo que yo pienso, es que prevenir el delito proporciona una situación que deseamos muchísimas personas en la sociedad, pues cada vez más complicada y más violenta en la que vivimos. Entonces, sí, efectivamente les di un impulso. ¿Qué les diré a ustedes? Pláticas, reuniones con familias, reuniones en el edificio de la Procuraduría, personas que trajimos de otros lugares, inclusive de los Estados Unidos, para que nos impartieran pláticas sobre este tema, que lo habían dejado un poquito ahí. No es que no estuviera acéfalo, pero vaya, eso fue. Soy un convencido absoluto de la prevención del delito siendo procurador. Me decían, pues como que es un contrasentido, porque el procurador, conforme a la Constitución, es el único que puede ejercer la acción persecutoria, la acción penal. Es el único que puede imputar la probabilidad de cometer un delito. Espérate, pero la situación importante también es prevenir, pues es evitar que ocurran hechos que puedan dañar a la sociedad. Más o menos esta es una idea de lo que me estás preguntando, que sí le dimos, existía, incrementamos personal, incrementamos recursos y trajimos gente que nos ayudara, y sobre todo preparamos a la policía, porque la policía desgraciadamente ha mejorado un poco, pero sigue teniendo una imagen a veces no muy aceptable. Y el policía juega un papel muy importante, aunque no se crea, en la prevención del delito, cuando está entrenada y preparada para eso. Sí, por supuesto. Y el ejemplo es un tema muy importante en la prevención del delito. Licenciado, ¿qué opinas tú al respecto? Pues primero quiero comentar que efectivamente nosotros, cuando llegamos en el 2003, empezamos a trabajar conjuntamente con el gobierno del Estado, con una asociación, y debo de decirlo que para nosotros que venimos de otro estado y llegamos a Yucatán,
vienes con la expectativa de poder ser recibido pues, lo mejor posible. Y eso tuvimos la suerte de ser recibidos primeramente por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada, y por lo que hace de manera independiente, que nos recibió el señor procurador, en ese entonces el abogado Armando Villarreal, y fue para nosotros sorpresivo y muy grato ver cómo personas de esa sencillez, con ese cargo, nos atendían, y trabajar con la Procuraduría en ese entonces en materia de prevención para nosotros era muy importante como asociación, que traíamos esa disciplina y esa visión de trabajar en prevención, y precisamente se derivó un convenio de colaboración que firmamos con el subprocurador y con el procurador, y desde ese entonces, 2003, oficialmente empezamos a trabajar en el Estado en materia de prevención, y como lo dijo el abogado, que es básico para todas las organizaciones de procuración de justicia en el país, trabajar en ese rubro de la prevención. Y la verdad estamos nosotros desde ese entonces trabajando, y es una de nuestras políticas y principios de la asociación, en trabajar en prevención del delito, y más que en ese entonces nos abrieron las puertas, como hemos mencionado, con el señor abogado, y es muy grato para nosotros. ¿La gente cómo aceptó esto? Porque, como bien dice, bien señala usted, que es prevención del delito, o sea, no se entendía. ¿No? ¿Y cómo fue aplicarla durante su gestión, la prevención del delito? Bueno, la gente, no sé a qué te refieres con la gente, si la gente de la Procuraduría o la gente en general. No, la gente en general, la ciudadanía en general. Debo decir algo que creo que es lo correcto, y hay que decir las cosas tal y como son. En un principio, muy en principio, como que no se entendía de qué se trataba. Me refiero a las actividades, sobre todo cuando salíamos de la Procuraduría, íbamos a un centro escolar, íbamos a un lugar público, y hablábamos de temas que tienen que ver con la prevención del delito, porque yo creo que no es ajeno para ustedes, de ninguna manera, que la prevención del delito es una cuestión multidisciplinaria. No solo es poner mejores policías, que es una multidisciplinaria. Empieza con la educación, la salud, la familia, el mejoramiento de los cuerpos policíacos, obviamente. Entonces, al principio, como que había algo que, al principio, ¿qué les diré? Unos meses, cuando empezábamos a hacer esto, pero luego ya nos llamaban los padres de familia de las escuelas, los directores de algunas escuelas, nos llamaban y nos decían, oigan, pues vengan a darnos esta plática. Yo creo, por lo tanto, que sí fue bien recibido, sí fue bien aceptado el tema, y sobre todo, lo importante es que se llegó a comprender, se llegó a entender que el caso o la situación era que no ocurriera el delito. Claro. No hay nada mejor como lo que no ocurre en tratándose de este tema, como la enfermedad. ¿Verdad? Prevenir una enfermedad, pues es mejor que sortear lo que ya te viene, ¿no? Claro. Bueno, entonces en principio hubo poquito de falta de entendimiento, pero luego, en muy breve tiempo, ya nos llamaban, participábamos, y a mí me daba mucho gusto ver, no puedo decirte en forma con números exactos o con una precisión que me hubiera gustado, pero no tengo el dato, no tengo los datos, pero sí influyó, sí hubo cierto efecto que causó esa labor nuestra, y por lo tanto yo me sentí muy satisfecho. Y obviamente el convenio del que se ha hablado, definitivamente yo soy partidario, siempre he sido partidario de este tipo de tema, de prevenir algo que es malo. Si es malo, pues vamos a tratar de evitarlo. Entonces sí tuvimos ya después el entendimiento de qué se trataba a nivel local, inclusive, lo dije hace un momento,
vino gente de otros lugares de la República y de los Estados Unidos. Recuerdo perfectamente bien que tuvimos oportunidad de recibir a expertos en esta materia. Entonces, puedo decir en términos generales, sí fue aceptada, al principio como que no se entendía, pero luego pues queda claro que es una situación que es deseable, que es propia y que se está trabajando en ello, ya ahora a nivel nacional. Y no digo a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Sí, y la participación ciudadana es determinante, por supuesto, Totalmente. en esto. Y organizaciones como la CONACEJU misma juega un papel determinante concientizando a la ciudadanía. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, teniendo la explicación de antecedentes desde nuestro fundador, el doctor Jorge Miguel Aldana Ibarra, que en paz descansa, que desde 1996 tuvo esa visión de trabajar en la prevención del delito, cultura de la legalidad y participación ciudadana como los 3 ejes principales de la CONACEJU desde 1996. Ya nosotros, desde que nos venimos a vivir al estado de Yucatán con esa visión que del licenciado Jorge Miguel Aldana, empezamos a trabajar en la prevención del delito y participación ciudadana. Inclusive, antes de venir, nosotros como delegados firmamos un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República, también en el área específica de prevención del delito, participación ciudadana, que en ese entonces estaba el abogado Pedro Peñalosa, Sí, como que uno de los principales estudiosos, porque ha escrito libros en materia de prevención del delito. Efectivamente, un abogado, personaje, así es, y una conocimiento de causa de Pedro Peñalosa, que inclusive coordinó la publicación de un libro en el que hay temas específicos de esta materia. Y una excelente persona, un defensor de este tema, y conocido, afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo. Aquí presentamos un libro de él, que es La seguridad pública, en donde hay muchos temas sobre este mismo aspecto que estamos conversando. Sí, y Disculpa. No, está muy bien, abogado. De hecho, estamos interactuando Sí, en así esta es, plática y está muy bien. Y derivado de ese convenio que platicamos, hicimos una jornada de prevención del delito en la cual participó el abogado, estuvimos ahí, y en esa jornada de prevención tuvimos gente que vino a dar conferencias muy interesantes, y vino el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la ONU en materia de prevención del delito. Y curiosamente tuvimos de invitado al criminólogo que vino a dar una plática y que fue uno de los que sacó el perfil, ahorita que está en Netflix, lo de la Mataviejitas, que hizo el perfil de personalidad para poder determinar quién era quien estaba cometiendo los homicidios seriales. Entonces hemos tenido gente importante, invitados, la Procuraduría, que en ese entonces que encabezaba el abogado, realmente nos apoyó muchísimo. Y eso debo de decir que es muy importante para nosotros, las asociaciones civiles, que queremos participar en colaborar con el gobierno para trabajar en materia de prevención. Lo necesario es que precisamente las autoridades nos permitan trabajarlo. Por supuesto. Y si nosotros no podemos colaborar con las autoridades, mucho de las labores que hagamos nosotros, pues queda, digamos, relegada. Por eso se elevó a rango constitucional la participación ciudadana y en específico de las asociaciones civiles para el tema de la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. Para participar en el artículo 21 constitucional, y es generado de eso, de la necesidad que existe de parte de las autoridades de que se involucre la ciudadanía, pero debe de haber de la mano de que las personas que están en turno en ese momento ocupando el cargo público realmente permitan la cercanía con la ciudadanía, porque hay cargos de gente que cuando ocupan el puesto es muy difícil verlos, ¿no? Que no es en el caso del abogado. El abogado, dentro de su política, y lo voy a decir, él tenía la política de la puerta abierta, es decir,
Sí. Cualquiera podía llegar a verlo y ser atendido, que muchas veces en otros casos es muy difícil llegar con el funcionario a atenderlo, ¿no? Y es ahí que hablo en concreto de la participación, la reciprocidad de la autoridad con la ciudadanía. Sí, porque es muy importante también la figura de la autoridad, aprender, porque también tenía métodos no muy sanos, no muy correctos muchas veces para corregir el delito. Ya se está previniendo, pero también la autoridad tenía que ser consciente de que las formas están cambiando, los tiempos están cambiando, surgen organismos de defensa de derechos humanos. ¿Cómo era la relación de la Procuraduría cuando usted estaba al mando con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán? Magnífica la relación que tuvimos con la Comisión de Derechos Humanos, fue muy buena. Tuvimos recomendaciones que emitió en aquel entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero siempre hubo una muy buena relación. Coincido inclusive con lo que se mencionaba hace un momentito, que teníamos la puerta abierta y estas personas también para nosotros estaban abiertas las puertas. Entonces tuvimos la oportunidad de organizar varias cuestiones que interesaban a las dos partes. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, lo que quiero resaltar, y esto creo que no es ajeno para ninguno de los presentes y para la audiencia, la Comisión de Derechos Humanos es una institución copiada de derecho, en principio, europeo, y se implanta, se crea y se impulsa en el occidente, incluyendo obviamente la República Mexicana. Nada más que las características, y esto nada más como una información, porque no tuviera esta noticia, es que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos, ya sea nacional o estatal, no son vinculatorias. Es decir, no obligan a la autoridad a pronunciarse o a hacer lo que la Comisión de Derechos Humanos dice. Son voluntarias, son administrativas, pero no son vinculatorias, no son obligatorias. En mi época cumplimos algunas que consideramos que eran definitivamente de atenderse, y habremos contestado en sentido negativo unas cuantas, fueron pocas. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que la Comisión de Derechos Humanos además abarca muchos temas más, todos los derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, algunos atañen al derecho penal, pero hay otros que no atañen al derecho penal, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho a una serie de cosas, y entonces ahí actúa la Comisión de Derechos Humanos, y es la importancia también que tiene. Pero la relación de la Procuraduría con la Comisión de Derechos Humanos en mi etapa fue muy buena. La verdad puedo decir que tuve pues prácticamente esa puerta abierta, Sí. esa disposición de decir, a ver, ahora, ¿qué traes? ¿Cómo están las cosas? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Y nos llevamos bien, nos establecimos cosas bastante buenas, y creo que dieron algún resultado positivo. Ok. ¿Qué tan útil entonces es si no se puede obligar a una autoridad a cambiar su forma de proceder? ¿Qué tan útil sería entonces que la comisión nada más se dedique a hacer recomendaciones? ¿Tendría que tener un mayor peso? ¿Sería saludable? Es una pregunta muy importante, muy importante, la verdad, que siempre me ha inquietado como abogado. Me inquietó cuando fui procurador, me inquieta ahora que soy litigante, ya casi en retiro, pero litigante. Porque dice uno, bueno, ¿qué utilidad, de qué sirve que a mí la Comisión de Derechos Humanos me resuelva esto, que se cometió una violación, si la autoridad destinataria de la recomendación, si quiere, la cumple, y si no quiere, no la cumple? Qué buena pregunta. Yo diría que tiene que haber algo, una reforma, pero tendría que ser estructural y muy amplia,
porque si a la Comisión de Derechos Humanos se le dan facultades jurisdiccionales, estaría invadiendo uno de los poderes, que es el poder, la división de poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Entonces el poder judicial es el único que puede decir el derecho, es el único que puede resolver: Juan es responsable del delito de robo de casa habitación. Puede pronunciar una sentencia que resulte obligatoria y que lo haga a él cumplir con una sentencia de 2 años de prisión, la reparación del daño. Tendría que ser una reforma muy importante, porque mientras no se haga esa reforma o ese cambio estructural, van a ser muy poco útiles, la verdad, hay que decirlo con toda franqueza, esas recomendaciones que no son obligatorias. Pero como están las cosas hoy por hoy, como está la Constitución, como está la división de poderes, definitivamente darle, así como están las cosas, facultades de obligatoriedad a las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sería invadir un poder, y resultarían y podrían tener resultados, no sé, no logro ni imaginármelos, pero coincido contigo en tu pregunta, en tu inquietud, en que algo hay que hacer para que sea más atendida. Un punto final: se ha abusado de la Comisión de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? Se va a quejar cualquiera por cualquier cosa y por lo que le dé la gana. Entonces hace funcionar la maquinaria de la Comisión de Derechos Humanos, crea asuntos, crea expedientes, a veces por cuestiones que no tienen una significación como para que sea motivo de un procedimiento. Se abusó del amparo. El amparo, abusamos los abogados del amparo, y entonces fueron poniéndose reformas en el 11, en el 13, que ya acotan un poco esto. Pero bueno, hoy por hoy no tienen fuerza, no son obligatorias, pero habría que hacer cambios muy importantes para poder darles mayor peso. Sin embargo, la verdad es que hoy no lo tienen, y llama mucho la atención lo que tú me acabas de preguntar. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes alguna opinión al respecto, licenciado? Pues pienso que, como dice el abogado, efectivamente la Comisión de Derechos Humanos en principio se ha abusado, ¿no?, de acudir ante la instancia por cualquier tema que la ciudadanía desconoce. Y por eso estos programas son tan importantes, para que hablamos de un lenguaje, como hemos platicado, sencillo, para que la ciudadanía lo conozca y lo entienda, porque luego los términos jurídicos luego muchas veces son confusos, ¿no? En esta aplicación de el derecho para la ciudadanía entendible, debemos decir que la Comisión de Derechos Humanos sí emite resoluciones, y que ha buscado la Corte darles fuerza, pero desde un carácter civil. Es decir, la recomendación de derechos humanos, la Fiscalía puede decir sí o no la toma en cuenta, que generalmente sí intenta tomar en cuenta en el ámbito de sus funciones. Pero la ciudadanía puede recurrir, como esa resolución de la Comisión de Derechos Humanos, como una especie de título ejecutivo civil para hacerlo valer en otra vía, ¿sí? Porque la recomendación que ya emitió de alguna manera la Comisión de Derechos Humanos es un análisis específico sobre los derechos humanos, y de ahí se deriva la posible conducta irregular de alguna autoridad, porque no podemos decir únicamente de la Fiscalía, ¿no? Sí, vamos a hablar de, como hablamos de la Secretaría de Educación Pública, que puede ser en su caso, de alguna otra área administrativa, salud pública, salud, que platicábamos con el tema que tenemos el amigo, el compañero Barretas Pinzón, deportista, que es en el ámbito de la cultura física, que tenemos derecho todos los ciudadanos a una cultura física, y también para eso sirve la Comisión de Derechos Humanos, no nada más únicamente para las fiscalías, pero en concreto la resolución de la Comisión de Derechos Humanos puede ser utilizada en procedimientos administrativos y civiles para hacer valer el derecho de la persona que se siente agraviada en contra de la autoridad, y eso lo ha resuelto la Corte en los últimos años, recientemente, ¿no?, para darles esa fuerza que debe de tener.
pero definitivamente... Es correcto. Si me permites, yo quiero nada más terminar con un punto que se me pasó y es muy rápido. Dentro de esa falta, ya la aclaró muy bien Miguel, esa falta de eficacia que se percibe en estas cuestiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos tienen un recurso que es muy importante. Es complicado a lo mejor explicarlo porque tiene tecnicismos legales conforme al artículo 105 constitucional de la Constitución Federal, pero la Comisión Estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen la posibilidad de promover lo que en el artículo 105 se llaman acciones de inconstitucionalidad. Es un tema un poco complejo en el que como autoridad administrativa, vamos a ponerlo así entre comillas por un momento, puede impugnar alguna cuestión que le parezca que controvierte o que es contraria a disposiciones básicas de los derechos humanos previstos por la Constitución Federal. Tema un poco complejo, pero tienen facultad para interponer. En ese tema hay controversias constitucionales que son parecidas, pero son otros temas, y hay acciones de inconstitucionalidad. ¿Tienen esa posibilidad? ¿La usan poco? No. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha promovido cuestiones de inconstitucionalidad con resultados muy importantes para el efecto social y de las personas interesadas en estos temas. Hasta ahí llego porque pues ya aquí Miguel le explicó muy bien esto y la verdad es que bueno. Pues sí llama la atención, pero pues hoy por hoy así están las cosas y tiene razón, da pauta para otras cosas de tipo civil, de tipo administrativo, de tal manera pues que no están tan perdidas. Yo no digo que estén perdidas, están un poco acotadas, pero ahí están y funcionan. Ok, perfecto, gracias. Funcionan bien. ¿Algo más? Creo que al respecto sí, está bien aclarado y señalado conjuntamente lo que opina el abogado, y nada más la breve comentario que hicimos, pero es importante hoy en día, tan así que está en la Constitución, el rango constitucional como garantía de los derechos humanos, ¿no?